que no, donde, que como bien dice Carlos, hace muchos años que nos conocemos, cuando ejercía como parlamentario y posteriormente en el cargo que recién se ha mencionado. Eh, Decirles que a mí, y es lo que me voy a referir ahora, es respecto a un tema que es lejano al tema laboral, sino que tiene que ver con el modelo de Estado territorial, que se está discutiendo, se está debatiendo en la convención. Yo tengo una pequeña presentación, voy a compartir pantalla para que se entienda mejor lo que voy a relatar. Hoy con Rafael, ya van en los 170, oiga. Así que si nos Sí, demoramos otro poco, vamos a terminar no sé en cuánto. mucho más alto. O sea, Yo no sé si se ve ahí. muy bien, Perfectamente. ¿Se ve bien? muy bien. No sé. Bueno, yo he definido, aquí hay una copita que parece que agranda más, ¿no? Sí, ahí está mejor todavía. Yo he definido mi exposición como un Estado regional, el que se propone, que para mí es una copia ilusoria. ¿Por qué lo digo? Lo digo en virtud de lo que se ha propuesto al interior, o lo que se propuso al interior de la Comisión de forma de Estado que integra la Convención Constitucional. En su inicio, las propuestas que había era una propuesta prácticamente copiada del Estado italiano, establecido en la Constitución de 1948, y también eh, del Estado autonómico español, que es de la Constitución del 78. Dentro de la clasificación, y voy a hacer algunos conceptos, no quiero latear ni ser académico en mi exposición, esa no es la idea, pero quisiera precisar algunos conceptos. El primer concepto es decir que dentro del derecho comparado y también dentro de lo que definen las constituciones en el mundo, en todo el mundo, y no hay ninguna otra, en ninguna está la definición de Estado regional. Estado regional es una definición que emana más de la doctrina italiana. ¿Por qué? Porque era un Estado, lo definía un autor italiano, decía que el Estado regional era un Estado intermedio entre el Estado federal y el unitario. Entendiendo como el Estado unitario aquel que tiene solo un centro de impulsión política, legislativa, judicial y administrativa. Entonces, tiene un solo centro de impulsión. Y ese, por lo general, está en la capital del Estado. Ahí donde está el Congreso Nacional, ahí está la Corte Suprema con su jerarquía de tribunales, y también está el gobierno, que ejerce la administración. El Estado unitario, como digo, tiene un solo centro de impulsión. El Estado federal tiene varios centros de impulsión, que están distribuidos en las distintas entidades territoriales que se llaman Estados miembros, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en Argentina se llama provincia, en Alemania se llama Länder o Lander. Y en cada una de ellas existe la particularidad de que hay una constitución, hay tribunales independientes, hay un congreso, hay una asamblea legislativa y hay un gobierno que se relaciona con la federación, que se relaciona con el gran Estado. Y ahí existe lo que se denomina distribución de competencias que son propias del Estado federal con las competencias que son de sus Estados miembros. En el caso del Estado regional, que es un caso excepcional, como digo, que solamente la doctrina lo define así en el caso italiano y el caso español, es un Estado donde el centro de impulsión política
está principalmente en el Estado central, y hay algunas materias que se distribuyen en los Estados miembros, en este caso las comunidades autónomas o las regiones. Y se mantiene, por ejemplo, la jerarquía del Tribunal Supremo en España, hay un solo Tribunal Constitucional, y también sí gozan de algo muy importante, esas comunidades autónomas y esas regiones que gozan de potestad legislativa. Tienen asambleas legislativas. Los italianos, los españoles tienen asambleas legislativas en su comunidad autónoma y en sus regiones. Cuestión que un Estado unitario no los tiene, porque, reitero, el centro de impulsión de producción legislativa está solamente en el gobierno central, en el Estado central. ¿Qué es lo que pretendían? Porque fue votada, hay que decirlo, fue votado, no logró los 2/3 y volvió a la comisión. Pretendían establecer un Estado donde las regiones tuvieran potestad legislativa. Y no solamente eso, sino que también tenían artículos que se señalaban cuáles iban a ser las competencias legislativas que iban a tener, en este caso, las regiones, y que iban a desarrollar las asambleas regionales. Pues bien, eso se votó en contra. Pero no está absolutamente declinada esa posición, sino que de acuerdo al procedimiento que tiene la Convención Constitucional, tiene que verlo nuevamente la Comisión de forma de Estado y puede volver a resucitarlo y volver a que se conozca por el Pleno, quien en definitiva va a resolver la existencia no de este Estado como primitivamente similar, una copia al Estado italiano y al Estado español, que tienen estas atribuciones legislativas por parte de las regiones. Además, tenían incorporado lo que se denomina un estatuto regional. El estatuto regional, para que lo entiendan, es una especie de constitución chica de la región. Los españoles aceptan el Estado regional o el Estado autonómico, y los italianos también, pero para su aprobación final requieren de la ratificación del Congreso. Acá no. La propuesta decía que bastaba que la región, a través de su asamblea regional, elaborara ese estatuto regional sin la necesidad de la ratificación del Congreso. Por lo tanto, era más federalista que los mismos italianos y que los mismos españoles. Los italianos hicieron un cambio, una modificación, pero fue ahora, hace poco, 2002, 2003, que les permite hacer ciertas modificaciones sin que pase por el Congreso. Pero entiéndame, la Constitución es del 48, o sea, pasaron 52, 70 años. Y aquí querían hacerlo inmediatamente. Pues bien, por suerte, esas dos normas de otorgarle potestad legislativa a las regiones y la de dictarse un estatuto especial parecido a la Constitución, parecido a las constituciones propias que tienen los estados federales, como digo, fue desechado y no estuvo los 2/3. Pero la norma no está muerta, está pendiente. Está pendiente y en cualquier momento podrá volver. ¿Cuáles son las normas aprobadas en particular por el Pleno? Chile se define como un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformada por, aquí, conformada por entidades autónomas. Ya les dije lo que es un Estado regional, un Estado intermedio entre el Estado federal y el unitario. Tiene una pluralidad de regímenes jurídicos, porque, les reitero, la característica principal es que gozan de potestad legislativa. Pueden dictar normas en aquellas materias que les ha sido consagrada por la Constitución y también pueden establecerse, pueden regularse a través de un estatuto propio. Lo que fue aprobado señala que las entidades territoriales autónomas que conforman el Estado regional
son la región autónoma o las regiones autónomas, que serían las 17 que existen hoy día en Chile, las comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Por lo tanto, de acuerdo a esta definición que ya fue aprobada, reitero, todo lo que estoy hablando ahora ya está aprobado con los 2/3, divide el territorio nacional en 1, 2, 3, 4 entidades territoriales. La autonomía de las entidades territoriales. Quiero decirle que el concepto de autonomía a mí no me preocupa, sino que lo que es preocupante, y hay que poner el énfasis y la atención, es en qué tipo de autonomía. Las autonomías, por lo general, dentro de la doctrina, son de carácter políticas y autonomía administrativa. Cuando se habla de autonomía política, muchas veces uno cree que es la capacidad que tiene una entidad territorial, en este caso la región, para nombrar a sus autoridades. Y uno dice, sí, es política porque nombra autoridades políticas, como es el caso del gobernador regional que sacaba el año pasado, se eligieron, o los consejeros regionales que integran el Consejo Regional. No, la doctrina define la autonomía política cuando las regiones y estas entidades territoriales tienen capacidad de legislar. Volvemos al tema de la potestad legislativa. ¿Por qué? Porque se entiende que la sede o el lugar de producción legal está en una instancia política, que es el Congreso. El Congreso, como representante o representante de la soberanía popular o soberanía nacional, tiene esa potestad, tiene esa investidura, y en virtud de eso son representantes políticos que producen leyes. Lo más importante es producir leyes. Y es por eso que se habla de autonomía política. Por lo tanto, autonomía política tendría que ser sinónimo de autonomía legislativa, para entenderlo. En cambio, si autonomía administrativa, y esto es muy importante, porque sí en los estados unitarios descentralizados hay autonomía administrativa por parte de las regiones, consiste en aquella capacidad o potestad que tiene la región o la entidad territorial para ejecutar la ley, para desarrollar la ley, para aplicarla en definitiva, que es una tarea de la administración, en este caso de la administración regional, pero no de dictar leyes, sino que simplemente dictar decretos, reglamentos de carácter regional. Por eso que las regiones autónomas tengan autonomía administrativa y eventualmente financiera dentro de los límites establecidos en la Constitución y en la ley, es permitido, está dentro de lo que es un concepto de Estado unitario centralizado, pero no la autonomía política. Porque la autonomía política está íntimamente ligado a lo que es la autonomía legislativa, que es lo que recién mencioné y que había sido y que no había obtenido el quórum en el Pleno. Pero sin embargo, aquí queda todavía dando bote, podríamos decir, o en el aire, este concepto que sí lo asemeja a esta potestad, a estos parlamentos regionales que en un principio fueron desechados. Pero también habla, reitero, de autonomías territoriales indígenas. Y ahí uno se pregunta, ¿cuál es el límite territorial de esta autonomía indígena? Porque todas las autonomías, del punto de vista de la distribución territorial, que es lo que estamos hablando, tienen lo principal es el ámbito territorial. ¿Cuál es el territorio? Y eso es absolutamente ignorado. Es un misterio. Nadie sabe cuáles van a ser los límites territoriales de la autonomía indígena. Ustedes verán de que en otras
votaciones, se ha avanzado en decisiones por parte de los pueblos indígenas, en derechos, pero nadie sabe quiénes son, de dónde saben quiénes son, pueblo originario, pero no saben en qué territorio ejercen esa potestad. Por ejemplo, se habla de un sistema judicial propio de los pueblos, sobre los pueblos indígenas, pero ¿sobre qué territorio? ¿Sobre Colchane, que el 70% son aymaraes? ¿O es sobre todo Iquique o Arica? ¿Sobre Puche, que también un gran porcentaje es de aymaraes? Estoy poniendo esos ejemplos. No quiero ser tan grosero de preguntar. En Cerro Navia hay muchos descendientes mapuche, en Pudahuel también. Entonces, también ahí va a tener ejercicio esta autonomía política, administrativa y financiera. Ese es un misterio. También habla de un estado de autonomía plurinacional e intercultural dentro de esta definición de estado regional. Y ahí, nuevamente, hay una mención respeto a los derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas en coordinación con el resto de las entidades territoriales. Y ahí nuevamente el concepto de autodeterminación, que es un concepto que se ha discutido mucho en la doctrina, está muy ligado a autogobierno. Yo no sé si eso va a significar que los territorios indígenas van a tener una autonomía superior desde el punto de vista de su independencia de las regiones autónomas y de las comunas. No lo sabemos. Eso significa, ya sí sabemos algo. Sabemos que quieren tener un sistema judicial propio y ha generado gran debate. Pero en otros ámbitos, en materia de derecho a familia, van a tener su propia justicia, al parecer sí, según lo que se estaba mencionando. Pero en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, y nuevamente vuelvo con el tema del territorio. También se dice que en los territorios indígenas deberá pedirse un permiso especial para poder explotar o invertir en ese territorio. Entonces, es muy importante que se determine cuál es el territorio autónomo indígena, porque sobre esa materia, sobre ese territorio, se están votando muchos otros derechos por parte de estos pueblos originarios. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la plurinacionalidad. Plurinacionalidad. Donde sí considero que había un avance en la votación del Pleno, es que se ha mencionado claramente que va a ser el gobierno central, a través del Parlamento, quien le va a transferir las competencias a las regiones autónomas. Y habla del Estado. Yo prefiero hablar del gobierno central, porque ya poner el Estado sigue la nomenclatura de Estado federal, Estado como federación, sigue la nomenclatura de Estado frente a las comunidades autónomas, en el caso español, pero ya dijimos que no tienen potestad legislativa, por lo tanto tienen un grado de autonomía menor, administrativo, no legislativo. Entonces, ahí debería decir el gobierno central, podrá transferir a las entidades territoriales aquellas competencias de tutelaridad estatal. Estas transferencias deberán ir acompañadas, y eso está muy bien, siempre por el personal y los recursos financieros suficientes y oportuno para su adecuada ejecución. Y después señala que va a ser la ley la que va a transferir esas competencias. Yo entiendo la molestia, la irritación, porque yo también la tengo, de lo que consagraba hoy día la Constitución del 80, que toda esta transferencia de competencias se hacían por decreto. Y uno sabe que los decretos dentro de la jerarquía normativa es muy inferior, no tiene ninguna solidez.
no tiene ninguna permanencia, perdurabilidad. Entonces está bien. Yo creo que esta es una buena norma desde el punto de vista de la distribución de competencia y está dentro de lo que es propio de un Estado unitario descentralizado. Quiero decir una cuestión previa antes de seguir. A mí poco me importa si se llama Estado regional o no, o Estado unitario centralizado. En la medida que todos entendamos que no es un Estado federal ni un Estado regional como el italiano y como el español. Si lo quieren poner igual de regional, da lo mismo, porque tampoco el Estado italiano se define como regional, ni tampoco el Estado español se define como regional. Entonces, la verdad que es un tema meramente semántico. Pero sí es importante esta distribución de competencias a las regiones, que van a ser por ley, tienen que hacerse de manera gradual, porque requieren de un personal y recursos financieros suficientes, porque si no va a ser una mera palabra, una mera ley sin ningún tipo de diente ni sustento para su desarrollo. Aquí nuevamente hay una confusión, porque cuando define la región autónoma, dice son entidades políticas y territoriales, dotadas de personalidad jurídica, todo muy bien, y dice, y el ejercicio y podrá para el desarrollo de intereses regionales, gestión de sus recursos y el ejercicio de las atribuciones legislativas. Entonces, aquí se requiere pulir. Son atribuciones administrativas o legislativas. Reitero, si es un Estado unitario descentralizado, es atribuciones administrativas. Y esto, nuevamente, aquí falta un poco más de delicadeza o de estilo en la redacción. Por lo tanto, según lo aprobado, se mantiene la competencia legislativa. Entonces, por un lado, eliminaron las asambleas legislativas regionales con sus competencias, pero sigue dando bote o sigue en el aire esta atribución legislativa. Con esto quiero terminar, porque quiero ser bastante estricto en el tiempo, y ustedes así también me pueden solicitar opiniones, comentarios y palabras. A ver, primero, ¿qué es necesario esclarecer o desarrollar? ¿Cómo se va a imbricar, cómo se va a relacionar las conclusiones y las votaciones del Estado territorial, en este caso el Estado regional, plurinacional y autónomo e intercultural, con el sistema político, con el sistema de gobierno? Ya estamos escuchando algunas propuestas que hablan de presidente de la República, un Congreso plurinacional y Consejo Territorial. Y el Consejo Territorial, según lo que se señala, según los comentarios, estaría reemplazando a las asambleas regionales legislativas que no se votaron, como ya les dije, en el Pleno, por no obtener los 2/3. Pero están reemplazando al Senado. Entonces, y el Senado, en la práctica, esta es mi humilde opinión, ese Consejo Territorial es absolutamente decorativo, porque no tiene las atribuciones propias. Yo, por ejemplo, estuve mirando las atribuciones que tiene el Senado regional que hay en España, donde sí es una cámara revisora y también es representativa regionalmente, tiene una representación de las comunidades autónomas ahí. Pero en este caso, este Consejo Territorial, que estaría representando a las regiones, no tiene mayores atribuciones. Es una suerte meramente formal de participación de las regiones a través de estos consejeros y claramente estamos en presencia, y lo quiero decir de manera muy responsable, esto es un Estado con un Congreso unicameral, no me cabe la menor duda. Eso es un Consejo Territorial absolutamente decorativo. Pero tampoco me gustaría que dijeran, no, ¿saben qué más? No queremos Consejo Territorial y vamos con las asambleas regionales nuevamente en las regiones. No.
de ningún motivo. Pero es necesario imbrincar, es necesario relacionar lo que es forma de Estado con el sistema de gobierno o sistema político. Después ya lo dije, aclarar el territorio, la autonomía territorial indígena. Se habla del Gualmapu. Yo estoy también metido en otros WhatsApp donde hay connotados dirigentes de etnia mapuche, pueblo indígena mapuche, que nos van informando, antecedentes, pero todavía no me queda claro cuál es el territorio. ¿Ah? Ahí hay una disputa. ¿Qué es lo que es el territorio Gualmapu? Y es solamente estas provincias del sur, o estos territorios, o también lo son aquellas urbanas, reitero, donde hay gran presencia mapuche. Todos sabemos lo que la dificultad que ha tenido la CONADI y otras entidades en poder reclutar y definir quiénes son precisamente mapuche. Y estoy hablando de ellos, pero los aymara, etcétera, y también las otras etnias. Yo no estoy en contra del reconocimiento de las nacionalidades o estos pueblos. No me gustaría hablar de naciones. La nación es una sola, nación chilena. Otra cuestión son las nacionalidades de los pueblos, pero esa es otra discusión. Hasta ahora nos ha tocado con mayor fuerza. Pero sí es necesario determinar, porque reitero, las definiciones sobre el Estado, de la forma de Estado, es sobre la forma de Estado territorial. No es respecto de fueros personales o privilegios personales o regímenes personales, sino que está enmarcado en el territorio nacional. De eso estamos hablando cuando hablamos de la forma de Estado. Después hay que aclarar si esta región es autónoma, simplemente ya no tiene potestad legislativa, que fue lo que yo entendí con la votación, o quizás todavía está ahí pendiente el que puedan tener algún tipo de atribución de esa naturaleza, especialmente con algunos artículos donde hace mención a atribuciones legislativas y hace mención a la autonomía política que está relacionado con la potestad legislativa. Entonces, es necesario aclarar, yo tengo la impresión que ahí hay que podar. Y me imagino, hay una comisión especial que se dedica un poco a esa limpieza de redacción. Y sí aclarar claramente y decirlo, es autonomía administrativa. Y estamos dentro de un Estado unitario descentralizado. Llámenle regional, muy bien, Estado-región, pero todos sabemos que es un Estado unitario descentralizado, por lo menos según el derecho comparado y según las constituciones. Lo otro que también hay que desarrollar, que falta, ¿qué va a pasar con las comunas? Las comunas son las grandes entidades autónomas. Así están definidas además en la constitución esta constitución del 80, que son entidades autónomas y gozan también de autonomía financiera. ¿Cómo se van a relacionar con las otras entidades del territorio y con el gobierno central? Porque hasta ahora no hay nada. Bueno, eso es mi presentación y le agradezco por lo mismo. Sarcos, por favor, dejar de compartir. Qué bueno, yo tengo. En un momento dije, qué bueno, Carlos, yo dije que capaz que estaba hablando solo. Entonces, deja de compartir ahí, que no soy tan técnico. Eso es, pues. Bueno, Muchas gracias. Oiga, llegó a 2.50, don Rafael. Notable. Sí, Sarco, muchas gracias. Le cuento que pasamos los 2.50 y calculando un promedio solo de 2 personas en cada terminal, somos más de 500 dirigentes de todo Chile, pero dirigentes activos de diferentes gremios, todos en el sector de las empresas de menor tamaño, micro, pequeños y medianos. Aquí estamos los gremios unidos en estos seminarios. Y yo quiero a continuación saludar a un amigo que desde muy lejos aceptó esta invitación formulada a través de don Carlos Boada, y que es una persona que ocupó el alto cargo de ministro de Hacienda. Y lo digo sinceramente, fue un gran amigo
de los gremios MIPYME, porque siempre tuvo gran deferencia, nos escuchó, nos invitó, no nos vamos a olvidar. Y un gran ministro, a juicio de muchos dirigentes nuestros, un gran ministro. Yo quiero darle un gran saludo a nuestro amigo, así lo considero, Andrés Velasco, a quien es ministro de Hacienda de un gobierno de la presidenta Bachelet. Bienvenido, querido amigo Andrés, adelante. Muchas gracias, querido amigo Rafael. Dirigentes, dirigentas de las empresas de menor tamaño de todo Chile, qué gusto es verlos aunque sea a la distancia. Mi gran amigo Carlos Boada, gracias por la invitación y por supuesto compartir este proscenio virtual con el gran Žarko Lukšić es un gusto y un honor. Le echo para adelante, quieren que... Perfecto, veo ahí al profesor Boada que me está dando instrucciones con mucho gusto. De repente lo más práctico es que yo me tome mis 10 minutitos, comparta con ustedes mis reflexiones y después entre todos podemos tener un diálogo alimentado tanto por la presentación de Žarko como la mía. Yo soy menos organizado que Žarko, así que no tengo un PowerPoint, pero espero tener la cabeza razonablemente ordenada para transmitirle algunas ideas. Déjenme partir con una reflexión previa al aspecto económico, porque al final de cuentas estamos escribiendo una nueva constitución. La nueva constitución es el marco, es la cancha donde se ejerce el poder político, y por lo tanto, mi gran amigo Rafael, es difícil hablar de la constitución si no hablamos de la política. Y antes de entrar en terreno, de nuevo, quiero reiterar el gusto y el honor que es estar con ustedes. Recuerdo con mucho afecto, Rafael, esas distintas reuniones, sesiones, invitaciones y diálogos que tuvimos en conjunto en los 4 años que yo estuve en el Ministerio de Hacienda. Claro que ustedes me conocieron cuando entré al Ministerio de Hacienda con el pelo oscuro y miren cómo salí, puras canas. Pero bueno, así es el ejercicio de la pega de ministro de Hacienda. Mi primera reflexión es que yo creo que es bueno que Chile esté modificando sus instituciones políticas, porque las instituciones políticas de un país son clave, y porque yo creo que buena parte de los problemas que hoy día sufre Chile son problemas del deterioro de la política. Si a Chile le fue mejor que a Argentina, o mejor que Brasil, o mejor que a Bolivia, o mejor que Perú en los últimos 30 años, no fue porque los chilenos bailáramos mejor o fuéramos mejores para el fútbol. Fue porque teníamos una política más ordenada, más colaborativa y más conducente a los acuerdos. Y teníamos instituciones políticas que funcionaban razonablemente bien. Y tuvimos gobiernos de centro-izquierda, tuvimos gobiernos de centro-derecha, tuvimos un país que progresó, obviamente con muchos temas al debe, con muchas lagunas, con muchas cuentas pendientes, pero indudablemente por 30 años tuvimos un país que progresó. Pero las instituciones políticas son como las personas, envejecen. Un jugador de fútbol a los 40 no es el jugador de fútbol a los 20 ni a los 15. Y es un dato de la causa hoy que las instituciones políticas chilenas no gozan ni de gran salud, ni operan muy bien, ni tampoco gozan de mucha legitimidad entre las personas. Yo creo que el dato clave para entender lo que ha pasado en Chile en los últimos años es mirar las encuestas en que le preguntan a las ciudadanas y a los ciudadanos: ¿usted confía en? ¿Confía en el gobierno? ¿Confía en el Congreso? ¿Confía en los partidos políticos? ¿Confía en la judicatura, en el Ministerio Público, en la Armada, en el Ejército, en Carabineros? Los chilenos y chilenas hoy día no confían en nadie. No hay ninguna institución del Estado que tenga más de 10 o 12 puntos de aprobación o legitimidad. Y eso es algo nuevo para Chile. Yo, junto con estudiar economía, estudié ciencias políticas, y una de las cosas que a uno le enseñaban es que Chile, al igual que Uruguay y que Costa Rica, eran países únicos en América Latina porque tenían instituciones políticas razonablemente sólidas que gozaban de alta confianza ciudadana. Y esa confianza se vino abajo por distintas razones que podríamos conversar,
pero el dato básico es que lo que tenemos no está funcionando y hay que cambiarlo. Y por lo tanto, que tengamos una discusión sobre las instituciones políticas de Chile me parece bien. Parto por ahí, porque quiero que se entienda bien lo que quiero decir y también que se entiendan bien las críticas y dudas que quiero plantear. Lo segundo es que creo que no hay que ser un regionalista a ultranza para concluir que Chile ha sido un país, perdón, un país excesivamente centralizado y que por supuesto hay mucho espacio, no solamente hay espacio, hay una cierta obligación, un cierto deber para avanzar hacia una estructura política y económica más descentralizada. No tengo ningún reparo con esa idea, al revés, me parece bien. Y habiendo estado en el Ministerio de Hacienda y habiendo visto lo centralizado que es el proceso de toma de decisiones en el Estado, en que un funcionario en Santiago hace el diseño de los columpios y el Rafalín de una plaza de juegos en Calama o en Puerto Aysén. Bueno, no me cabe ninguna duda que hay espacio para descentralizar, hay la necesidad y la obligación de descentralizar. Yo sé que muchos de ustedes son de regiones y por lo tanto van a compartir esa visión. Y lo tercero que quiero decir es que yo creo que Chile es un país que ha sido extremadamente injusto con sus pueblos originarios. Tenemos una deuda con la nación mapuche, pero no solamente con el mundo mapuche, con distintos pueblos y etnias que son parte central de nuestro país, y por lo tanto creo que la nueva Constitución tiene que reconocer esa deuda y tiene que darle una nueva forma, lo que también probablemente lleve nuevos títulos, nuevas etiquetas y nuevas instituciones. Por lo tanto, los titulares del proceso los comparto, la necesidad de embarcarse en el proceso la comparto y la importancia de que haya cambios profundos también la entiendo y la comparto. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? Es que los cambios, como ustedes saben muy bien, se pueden hacer de una manera o se pueden hacer de otra, se pueden hacer de modo exitoso o se pueden hacer de modo que complique las cosas. Y el diseño de una constitución es especialmente complejo porque es un conjunto, es un sistema complejo, como les gusta decir a los ingenieros. Y un sistema complejo es un sistema en el cual no basta que cada parte o pieza esté bien, es clave que las partes y piezas funcionen juntos. Yo tengo un amigo que se gana la vida haciéndole sistemas de computación a las empresas y el otro día le escuché algo que me pareció muy atingente. Mi amigo decía, cuando una empresa me llama y me dice, tengo un sistema de computación que no funciona muy bien, arréglemelo, yo suelo arreglárselo y les queda tiquitaca. Pero cuando una empresa me dice, yo no tengo un sistema de computación o el que tengo lo quiero tirar por la ventana, parta de cero, mi amigo me decía, no siempre me queda muy bien el producto, porque es muy difícil anticipar cómo van a interactuar las distintas partes del sistema con los distintos departamentos o estamentos de la empresa, con las filiales, con la parte de compras, la parte de ventas, la parte de marketing, la parte de finanzas, la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil diseñar un sistema partiendo desde cero, y los chilenos nos hemos propuesto diseñar un sistema partiendo desde cero, lo que tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos. Esa es mi introducción. Déjenme ahora acotar mis reflexiones a dos temas muy específicos. Quiero decir algo sobre el sistema político y quiero decir algo sobre la institucionalidad económica y en especial fiscal. Y en cuanto a ambos asuntos que son medulares para una nueva constitución, tengo serias dudas y serias aprensiones acerca de cómo está avanzando el proceso. Primero, un asunto de definiciones. Buena parte del debate popular, informal, en la calle, con los colegas, en la oficina, a la hora de almuerzo con la familia, en torno a la nueva constitución, gira en torno a cosas que no son medularmente constitucionales. Porque ni el medio ambiente, ni las pensiones, ni la educación son necesariamente materias de la Constitución. Puede haber elementos, normas generales, en fin, pero son asuntos que en su gran mayoría se rigen por leyes, leyes que no tienen rango constitucional. La Constitución es básicamente el entramado del ejercicio del poder político y como tal tiene tres dimensiones. La primera dimensión es el régimen político, si es
parlamentario, presidencial o alguna permutación. Segundo, el sistema electoral, si es mayoritario, con poquitos escaños por distrito, proporcional, con muchos escaños por distrito, o un híbrido como el que tenemos en Chile hoy. Y en tercer término, la otra gran variable, por supuesto, que está en el centro del debate hoy, es la división o la repartición, si ustedes quieren, del poder entre la capital y las regiones. Y estos tres bloques tienen que conversar. Cada uno tiene que ser virtuoso en sí, pero además los diversos bloques tienen que tener virtudes compartidas. Lo que se dictamine para el sistema electoral, por ejemplo, tiene que conversar bien con lo que se decide para el sistema político, etcétera, etcétera. Mi primera aprehensión es que estas tres conversaciones están ocurriendo por separado. Hay una conversación bastante avanzada y no necesariamente muy virtuosa sobre si va a haber un sistema político presidencial o no lo va a haber. Parece que sí, unicameral, bicameral, como decía Sarko, el titular es bicameral, pero en la práctica va a ser unicameral, al parecer, porque el Senado que se propone o esta nueva entidad que se propone tiene pocas atribuciones, etcétera, etcétera. Pero además de los problemas o las dudas que pueda uno merecer el diseño de eso, lo que no está para nada claro es cómo conversa ese diseño con el sistema electoral, que hasta el momento ha recibido poquísima atención y que es absolutamente medular, y que debería estar en la Constitución. El éxito o fracaso de un sistema parlamentario presidencial depende crucialmente de cómo se eligen los parlamentarios. De hecho, en toda la literatura académica, cuando la gente se pregunta, bueno, el sistema de Estados Unidos, que es presidencial y mayoritario, con un diputado por distrito, o el sistema británico, donde estoy yo en este momento, que es parlamentario con un primer ministro y también mayoritario, o el sistema de Europa continental, que es parlamentario y proporcional. Son dos patitas de la misma mesa. Yo no puedo evaluar la virtud o el fracaso de una pata de la mesa sin saber de qué largo son las otras patas de la mesa. Entonces, mi primera preocupación es que yo veo que este diseño institucional está cojo, que hay una conversación bastante avanzada sobre el sistema político, hay una conversación que está totalmente verde, prácticamente inexistente, sobre el sistema electoral, y después hay otra, tercera conversación sobre la potestad de las regiones, que tiene poco y nada que ver con las primeras dos. Y cómo van a conversar estas tres cosas, cuál va a ser el sistema electoral, y cómo se van a compatibilizar, y cómo va a interactuar este sistema complejo, no está para nada claro. Al revés, cada día que me levanto muy temprano y leo la prensa chilena, quedo más preocupado porque siento que los distintos componentes de este sistema complejo, más allá de las virtudes o defectos que tenga cada uno, difícilmente van a conversar entre sí. Eso es lo primero. La segunda duda que quiero expresar, y aquí la voy a decir telegráficamente porque coincido con todo lo que le alcancé a escuchar a Sarko, es que habiendo mucho espacio, lo dije al comienzo, para que haya mayor descentralización, la asignación de distintas responsabilidades entre Santiago y las regiones y las estructuras institucionales que hagan carne esta descentralización tienen que estar bien pensadas y tienen que ser coherentes. Y por todas las dudas que expresó Sarko, creo que en lo que se está pergeñando, que evidentemente no hay que emitir un juicio definitivo porque todavía está en un proceso de elaboración, no es definitivo, pero los elementos constitutivos que ya empiezan a perfilarse, creo que tienen vacíos y creo que hay un montón de preguntas que requieren ser resueltas acerca de cómo se van a gestar y cómo van a conversar las instituciones a nivel nacional y a nivel local. Y hay grandes incógnitas, por ejemplo, Sarko al final lo dijo, ¿qué pasa con las comunas? ¿No es cierto? Y por lo tanto creo que ahí hay una gama de temas que merecen atención y donde yo veo bastantes signos de interrogación. Lo tercero que quiero decir, y aquí voy a entrar en un tema que conozco muy bien, así que me voy a meter un poco más en el detalle, es cuál es la estructura económica y cuál es la estructura fiscal que emerge de este andamiaje. Y cuando digo emerge, uso la palabra emerge deliberadamente porque no ha terminado de emerger, están apareciendo ciertos rasgos. Las cosas pueden cambiar, como ustedes saben, hay cosas que fueron al pleno, hay cosas que están en comisión, hay cosas que fueron de la comisión al pleno y volvieron a la comisión, por lo tanto, esta es una noticia en desarrollo, como dicen los medios. Pero los elementos que empiezan a emerger tienen elementos preocupantes. Y aquí
la idea fundamental que quiero transmitir es la siguiente. La descentralización tiene muchas virtudes, pero también la descentralización tiene riesgos. Porque en materia fiscal es muy fácil que lo que se diseña con las mejores intenciones termine funcionando muy mal. Y hay muchas experiencias en el mundo, quizás las dos más estudiadas las tenemos aquí cerquita, las de Brasil y Argentina, que nos llevan a concluir que si la descentralización fiscal se hace mal, el potencial para que haya problemas de todo tipo, microeconómicos, macroeconómicos, presupuestarios, financieros, es muy, muy grande. Y los potenciales problemas son muchos, pero déjenme mencionar 2 o 3 nomás y después podemos entrarle más al detalle en el diálogo que tengamos. Primera preocupación. Un principio básico de la economía, de la buena política, del buen diseño de las instituciones, es que los costos y los beneficios de un gasto deben estar bien alineados. Si yo voy a beneficiarme de algo, yo tengo que en alguna medida al menos pagar por ese algo. Porque si resulta que yo me voy a beneficiar y otros van a pagar, bueno, yo siempre voy a querer más. Yo el otro día escribí una columna en que contaba qué pasa si uno va al restaurante con un amigo, ¿no es cierto? Y se pone de acuerdo en que los dos vamos a compartir la cuenta por partes iguales. Bueno, yo voy a pedir filete, porque yo sé que la mitad de mi filete lo va a pagar el otro comensal, ¿no es cierto? Y como el otro comensal va a razonar del mismo modo, vamos a terminar los dos pidiendo un plato muy caro, filete por ejemplo, cuando en realidad si hubiésemos ido solo al restaurante, de repente habríamos pedido tallarines nomás, porque no habríamos tenido esta potencial interacción estratégica entre un comensal y el otro. Bueno, eso que uno puede describir en términos de un restaurante y 2 amigos que van a comer, también lo puede describir en términos de las provincias, de las regiones. La historia de Argentina y la historia de Brasil en las últimas 2 o 3 décadas es la historia de estados en el caso de Brasil, regiones en el caso de Argentina, que tenían que tenían autonomía financiera. Esa autonomía financiera les permitía tener déficit o superávit a los gobiernos regionales, y había una de 2 alternativas para un gobierno regional. Primero era gastar mucho, recaudar poco, endeudarse, y cuando la deuda se volvía impagable, llamar al gobierno central y decirle, oye viejito, estoy en crisis financiera, quédate con mi deuda, y eso pasó muchísimas veces. O, alternativamente, en aquellos casos en los cuales ya no había más deuda, los gobiernos provinciales en Argentina o los gobiernos estatales en Brasil acumulaban cuentas impagas. Literalmente acumulaban cuentas impagas. Y si ustedes piensan que eso es muy fantasioso, les quiero recordar que eso en Chile pasa todos los días. Los hospitales chilenos acumulan grandes cuentas impagas muchas veces con las pymes. Y los municipios en Chile acumulan grandes cuentas impagas muchas veces con las pymes. Y cuando esas cuentas impagas se vuelven muy grandes, ¿qué pasa? Alguien llama al Ministerio de Hacienda en Santiago y le dice, oye, la comuna tal está a punto de irse a espaldas el loro, Hacienda tiene que salvarla. ¿No es cierto? Y si Hacienda no entrara a salvar a esas comunas, muchas de las empresas de ustedes probablemente se quedarían con cuentas que nadie paga. Entonces, hay un potencial muy grande para que se incuben desequilibrios financieros y fiscales si no tenemos un sistema en el cual las regiones están sujetas a una férrea disciplina financiera. Uno puede estar descentralizado, pero esa descentralización tiene que tener techos. Y uno de los techos fundamentales es un techo que impida que los presupuestos de las regiones tengan déficits o superávits y que por lo tanto para tener déficit se puedan endeudar. Hoy día las comunas de Chile no se pueden endeudar, hoy día las regiones de Chile no se pueden endeudar, y no es casualidad que de todos los países de América Latina Chile tenga lejos el mejor desempeño fiscal. Tenemos la deuda pública más baja, tenemos las tasas de interés más bajas, tenemos la inflación más baja. Eso no es así ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en España, ojo, que muchas veces se da como un ejemplo virtuoso. Y por lo tanto, ahí hay un gran problema de diseño que si no se corrige podría ser una causa grande de futura inestabilidad económica y financiera. El segundo tema que quiero destacar es la posibilidad de que en las regiones se apliquen impuestos o tributos de modo descentralizado. Está muy de moda decir, y yo entiendo la lógica de esta afirmación,
que bueno, si las regiones van a tener cierta autonomía financiera, bueno, deben tener la capacidad de recaudar más. Y si van a recaudar más, deben tener la posibilidad de subir o bajar o cambiar los impuestos que allí se cobran. Y de nuevo, el titular suena sensato, pero hay que escarbar un poquito más profundamente y preguntarse, bueno, ¿qué titular? ¿No es cierto? ¿Qué impuestos? ¿Con qué límites? ¿De qué modo? Les doy un ejemplo. A mí me parece perfectamente sensato que haya ciertos impuestos que no se prestan ni para la evasión ni para la elusión entre regiones que estén en manos de las regiones. El ejemplo más obvio, los impuestos a los bienes raíces. ¿Quién hoy día se queda con la plata de las contribuciones? Los municipios, ¿no es cierto? Y voy a decir una cosa controvertida, ustedes probablemente me van a tirar tomates, pero lo voy a decir igual, las contribuciones en Chile son muy bajas y el número de propiedades que está exento es muy alto. Podríamos recaudar mucho más por la vida de los impuestos a la propiedad. Y a mí me parece perfectamente razonable que los impuestos a la propiedad a futuro sean de beneficio regional y que, por ejemplo, y por lo tanto, buena parte de la recaudación de las regiones local sea en virtud de que las contribuciones a los bienes raíces son de beneficio regional y podrían ser tasas más altas y podrían haber menos exenciones además. ¿Por qué es razonable que eso ocurra? Bueno, porque un bien raíz yo no lo puedo cambiar de región. Si mi casa está en la región del Maule, donde vive mi amigo Carlos Boada, bueno, yo no puedo agarrar mi casa y llevarme a la región de Antofagasta, ¿no es cierto? Pero eso no es así con otros impuestos. Imagínense ustedes, los amigos camioneros que están aquí presentes, si el impuesto al diésel fuera distinto en la región de Valparaíso que en la región metropolitana, y en Valparaíso fuera más bajo, ¿habría algún camionero que cargaría combustible en Santiago? Ninguna, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido. O si resulta que los impuestos a las utilidades de las empresas fueran más bajos en la región de Aysén que en la región de Arica, bueno, ¿habría alguna empresa que tuviese domicilio en Arica? Ninguna, todos tendrían domicilio en Aysén, ¿no es cierto? De nuevo, estas son experiencias que en Argentina, en Brasil y en otros países del vecindario han sido estudiadas y han sido catalogadas como bastante problemáticas. Argentina en una época decidió que para promover la actividad en la Patagonia iba a haber impuestos diferenciados y que las empresas domiciliadas en la Patagonia, en el extremo sur argentino, iban a tener tasas de impuestos distintas. Adivinen lo que pasó. Muy sencillo, que había grandes empresas de Buenos Aires que no mudaron la fábrica, no mudaron los empleados, no mudaron la producción. ¿Qué hicieron? Arrendaron una oficina de 8 metros cuadrados, tenían un domicilio en la Patagonia y tributaban como empresas Patagonia, cuando toda su actividad económica, todo su empleo y toda esa recaudación seguía estando en Buenos Aires. Resultado, distorsión, elusión, mal manejo, captura, potencial para la corrupción. De nuevo, ¿me parece a mí que debería haber más autonomía financiera para las regiones? Sí. ¿Debería haber cierto espacio para que las regiones tengan ciertos tributos? Sí. ¿Debe haber una autonomía plena que le permita a las regiones o a los municipios fijar el impuesto que quieran, ponerlo en la tasa que quieran y tener el déficit que quieran? Creo que la respuesta evidentemente es no. No porque yo sea un centralizador, no porque haya sido ministro de Hacienda y me ponga la camiseta de Hacienda, aunque de vez en cuando me la pongo, no se los voy a negar, sino que porque sencillamente en este ejercicio constitucional en el cual estamos embarcados, debemos aprender de la experiencia comparada, debemos aprender de la experiencia de nuestros vecinos y debemos identificar aquellos errores que no debemos cometer. Y de nuevo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en España y en muchos otros países, estos errores se han cometido y se han pagado muy caro. Y por lo tanto termino, me podría extender más, pero termino sugiriendo que creo que hay mucho espacio para hacer cambios, pero estos cambios hay que pensarlos bien, hay que diseñarlos bien. Celebro el espíritu del cambio, pero me preocupa que muchos de estos cambios, me parece, adolecen de un diseño bastante implausible, por no decir derechamente deficitario, y temo que en parte por la premura, en parte por las necesidades de la política, en parte por un afán de ser siempre el más regionalista o ser el más comprometido con el cambio, terminemos con un sistema fiscal en la Constitución que esté lleno de parches
que se preste para las distorsiones y que al final no solamente sea malo para el crecimiento económico, sea también malo para la justicia social y para la equidad. No está todo decidido, el proceso está en curso, lo último que se pierde es la esperanza, pero yo creo que este es un asunto muy serio respecto del cual hay luces de alerta y al cual hay que ponerle mucha atención. Don Rafael, lo dejo hasta ahí. No quiero dar la lata, pero me imagino que tanto Sarko como yo vamos a estar encantados de recibir preguntas, objeciones o comentarios de esta distinguida audiencia. Gracias, Andrés. Muchas gracias. ¿Qué le parece que escuchemos a nuestro amigo Carlos Boada? Y enseguida, por cierto, queremos aprovechar la buena disposición de ustedes para hacerles algunas consultas al respecto de lo que hemos escuchado y algunas inquietudes que tienen los gremios a nivel nacional. Don Carlos. Solo señalar, don Rafael, el privilegio que es para todas estas entidades pymes haber contado con estas dos exposiciones. Muchas gracias, Sarko, muchas gracias, Andrés. Para nosotros es un privilegio absoluto el poder contar con ustedes. La próxima semana vamos a tratar dominio, emprendimiento y la indicación de los impuestos. Todas las semanas los vamos a estar invitando a una reflexión, ojalá con personas tan capacitadas como las que hemos tenido hoy día. Vamos a tener solamente un pequeño sector de preguntas porque con 250 puntos de conexión no terminaríamos en 5 días. Pero sí los invitamos a que todas sus preguntas las envíen, nosotros las vamos a procesar, se las vamos a hacer llegar a Sarko y a Andrés y vamos a darle respuesta a ustedes y a todos los que dejen registrado su correo electrónico de manera que las respuestas sean beneficiadas para todas las personas que están participando con nosotros. Don Rafael. Muchas gracias. Escuchándolos, nosotros los gremios pymes, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Andrés nos ha explicado lo que podría acontecer en una región determinada con la facultad de cambiar los impuestos. ¿Qué ocurriría también si entran, y aquí está Sarko, que conoce muy bien el tema, en materia laboral? Y digo esto porque en la convención se habla también de negociación colectiva ramal. Y en una región se les podría ocurrir, a lo mejor, con toda la facultad, con un verdadero parlamento independiente, ¿no es cierto?, tomar acuerdos de ese tipo. Imagínense ustedes en una negociación colectiva, trabajadores de empresa de menor tamaño junto a trabajadores de las mega empresas del país. Como ustedes dos saben muy bien, en Chile el 98,5% de las empresas son de menor tamaño y 1,5 grandes y mega empresas. En la participación de las ventas, bueno siempre recordarlo, la empresa menor tamaño en las ventas en el sector privado ya bajamos del 13%, siendo, Andrés lo conoce muy bien ese tema, siendo el 98,5%. Y el 1,5%, bueno, está con el 87% de las ventas en el sector privado. La salvación, la tabla de salvación ha sido las compras del sector público a través de Chile Compra, que a nuestro juicio ha sido uno de los aciertos dentro de nuestro país. Entonces, la inquietud es esta, tanto en lo tributario, como señalaba Andrés, y también en lo laboral. ¿Qué pasaría? ¿Podría una región con su autonomía fijar, por ejemplo, negociaciones colectivas ramales independientes de lo nacional? El experto laboralista es el profesor Luxich, así que yo lo escucho a él con mucho respeto y atención. Oye, sí, efectivamente, don Rafael, dentro de la propuesta que hizo la comisión de forma de Estado, pero que no obtuvo los 2/3, pero igual está, yo digo que está ahí todavía boteando, está pendiente,
dentro de las competencias que tenían las regiones, competencia legislativa me refiero, y por lo tanto podían dictar leyes, estaban aquellas relativas a materia laboral, como es en materia de negociaciones colectivas, un poco la extensión o la dimensión de la negociación colectiva. Había temas de titularidad sindical y había temas también relativos al derecho a huelga. Y efectivamente nos podemos encontrar que en una región el derecho de huelga solamente se aplique a un caso muy particular. Sí. No son, en la negociación colectiva arreglada de la minería y nada más. O que la negociación colectiva en algunas regiones va a ser ramal y el otra va a ser dentro de la empresa. O sea, claramente nos llevaría a una confusión y a un favoritismo. Es muy probable que aquella región que elimine el derecho a huelga en toda su forma, o que no le ponga ninguna limitación, no va a tener ninguna inversión. En cambio, aquel que le pone limitación, o es un derecho a negociar acotado, sin lugar a duda que todos los empresarios y la industria se van para allá. Entonces, claramente son los grandes problemas que genera esta suerte de pluralismo normativo o de pluralismo de ordenamiento jurídico distinto. Y en ese sentido yo comparto con Andrés, y quiero reiterarlo, yo estoy de acuerdo con una verdadera descentralización. Pero si es una descentralización que va a tener este tipo de descollo o de desigualdades, claramente en Chile no va a haber descentralización. Vamos a tener una constitución estupenda como eran las asambleas provinciales de la constitución del 25 que nunca se aplicaron. Nunca se aplicaron. Estaban ahí en la constitución del 25, eran re bonitas, pero no se aplicaron. Igual que los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, lo que uno aboga es algo posible. Las constituciones se denominan la casa, primero, requieren un gran acuerdo, y no solamente un tema de quórum, porque tampoco, yo no quiero cuestionar la representación de la convención, pero efectivamente refleja lo que fue la última elección presidencial, o la de parlamentarios, o la de gobernadores. Parece que no. Entonces hay que hacer un esfuerzo por lograr un gran acuerdo donde todas las partes se sientan representadas, porque cuando uno habla de una constitución está pensando en 100 años más, don Rafael. No está pensando en la ley del momento o la circunstancia, y está pensando para todos. Y yo celebro reconocimiento a pueblo originario, celebro que algunas cuestiones tengan algún tipo de régimen especial, celebro autonomía, pero esa autonomía que sea administrativa, y la democratización de los órganos de la región. Pero lo que usted está planteando, don Rafael, y perdone que me haya extendido en general, no, va a generar una confusión y nos va a generar verdadero estancamiento, como bien decía Andrés. Un estancamiento económico y social, sin duda. Me permite añadir una cosa, que es un comentario a raíz de esta pregunta, don Rafael, pero más general. Yo no soy abogado, pero mis dos padres eran profesores de derecho, así que por osmosis algo aprendí, y espero no meter la pata. A mí me parece que las normas de regulación del mercado laboral no deberían tener carácter constitucional. Creo que es el tipo de cosa que la democracia debe dejar al arbitrio de las mayorías, y por lo tanto, si el día de mañana hay un gobierno más de derecha que quiere cambiarlo en una dirección, y 4 años más tarde hay un gobierno más de izquierda que los quiere cambiar en otra dirección, bueno, eso es la democracia. Pero predeterminar, prefigurar en la Constitución que el régimen va a ser A, B o C, me parece una mala idea. También me parece una mala idea, y aquí estoy de acuerdo con Zarco, en un país relativamente chico como Chile, que estas normas puedan ser distintas en cada comuna o en cada región. Y tercero, una reflexión política. Se suele pensar que el permitir que las
que los tributos sean distintos en cada región o que las normas laborales sean distintas en cada región, muchas de las personas que hoy día están redactando estas normas probablemente piensan que el resultado van a ser impuestos más altos y normas laborales más exigentes. Y eso no es necesariamente así. De hecho, el caso más obvio de Estados Unidos, que es un país en que en las normas laborales se eligen a nivel de cada estado, y en el sur de Estados Unidos, en todos los estados de la parte sureña, las normas laborales son pero medievales y son súper conservadoras, de hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo que decía Zarco, precisamente, que las empresas se van a producir a los sectores más sureños, donde las normas laborales son menos exigentes, y esto le pone presión a las empresas de los estados del norte para mudarse, y le pone presión a los gobiernos de los estados del norte en los Estados Unidos para también relajar sus normas laborales. O sea, la dinámica de competencia entre regiones en materia tributaria o en materia laboral puede llevar no a un régimen más de izquierda, por así decirlo, puede llevar a un régimen más de derecha. Por lo tanto, creo que las personas que están diseñando estas normas puede que estén diseñando algo que a ellos eventualmente no les va a gustar. Creo que hay una paradoja, hay un problema de diseño y además hay una paradoja. André y Zarco, todos los dirigentes de los gremios presentes, históricamente hemos estado apoyando la descentralización. Igual que ustedes, yo creo que nadie se opone. Pero por supuesto, escuchándolos a ustedes, es preocupante una descentralización con estas facultades autónomas, ¿no es cierto?, en cada región. Realmente preocupante. Pero yo quiero la última consulta para no agotarlos, sobre el Senado de la República. Por lo menos a muchos de nosotros nos parece una mala idea la eliminación del Senado. Pero si esto ocurriese en la nueva Constitución, en opinión de usted, ¿qué significa? ¿Que el Senado puede cumplir su periodo o simplemente se agota ese periodo de los senadores si esto se aprobara en una nueva Constitución y suponiendo ya que fue aprobada? Esa sería nuestra inquietud. No sé, ¿me tiro de nuevo primero? Tírate primero. Tú eres el abogado, yo soy aquí el mero economista nomás. ¿Qué sé yo de estas cosas? Pero aprendiste harto tus papás, yo creo. Además eran muy buenos profesores, los dos profesores en la Chile, la Escuela de Derecho de la Chile, Pío Nono. Así es. Pero fuera de eso, no, yo la verdad que el diseño que hay de sistema político, que es un presidente atenuado, pues estuve leyendo la propuesta, es una propuesta, don Rafael, es una propuesta, pero que es muy, muy plural. Yo creo que tiene los 2/3, la propuesta que entró ayer. Habla de un presidente de la República elegido directamente por el pueblo, con segunda vuelta, también como el sistema actual. Habla de este Congreso plurinacional y habla de este Consejo Territorial. Y habla de una suerte de ministro que se relacione con el Congreso y el presidente. Es un ministro especial, un ministro político, como un jefe de gabinete, pero que es nombrado por el presidente. Y claramente el Consejo Territorial, que debería ser el que reemplaza al Senado, es meramente decorativo. No tiene la facultad principal del Senado, que es revisar la ley que ha sido aprobada de la Cámara Baja, de la primera instancia, que es la Cámara de Diputados, que tiene un carácter más político, por eso se llama la Cámara más política, y la otra es una Cámara territorial. Pero los casos que a mí me ha tocado estudiar, que es el caso italiano y el español, en el Senado
es Cámara Territorial. El Senado está representado por las comunidades autónomas, por los representantes, por senadores de comunidades autónomas, elegidos, obviamente, directamente, por el pueblo. Y los italianos también meten otro tipo de gente, pero también tiene un componente territorial fuerte. Meten expresidentes, meten figuras. Pero los dos son revisores. Los dos revisan, que es muy importante, porque las leyes, lo hemos sabido, aquellas leyes que son discutidas, debatidas, que son cocinadas a fuego lento, son las mejores. Son las mejores. Entonces, eso a mí yo creo que es una preocupación. Además que hay como una tendencia en Chile de legislar, en este caso de crear, de dictar una constitución, pensando que mi partido o que mi movimiento va a estar siempre en el poder. Y no. Quizás mañana cambia por la coyuntura y va a estar el otro en el poder. Y hoy va a estar la derecha. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada un poquito más de largo plazo. Las constituciones tienen esa mirada a largo plazo. Y relacionando modelo de Estado, sistema de gobierno, sistema electoral. Muy importante lo que dice Andrés. Muy importante. Muy importante. Han sido, no sé, han sido más eficientes, por lo menos para la gobernabilidad, estabilidad, sistema electoral es más mayoritario o mixto como el alemán. Pero bueno, ese es un tema que hay que dilucidarlo. Pero volviendo al tema respecto al Senado, yo creo que la pérdida de esa capacidad revisora legislativa, yo creo que podría ser muy fatal. Además tenemos toda una tradición de cámara revisora. Quizá habría que limitar la duración, puede ser. Puede que sea 8 años, sea muy extenso el mandato. Se podrían limitar, pero reitero, tiene que haber esta mirada sistémica. Tiene que haber esta mirada sistémica. Eso es lo que puedo decir. Don Rafael, le pongo un par de presas más a la cazuela aquí del amigo Zarco. Primera reflexión, los argumentos que se dan para abolir el Senado son niñerías. O sea, hay argumentos sustantivos, pero los que se han esgrimido hasta el momento, en las indicaciones que se ingresaron ayer, se dice, ¿cómo es posible? Hay que abolir el Senado porque todavía no ha aprobado las 40 horas. O sea, si yo voy a crear o destruir instituciones porque aprobó o no aprobó un proyecto que a mí me gusta, o sea, es difícil imaginar una lógica más miope y más cortoplacista, ¿cierto? Primero. Segundo, yo creo que no es casualidad que la gran mayoría de los parlamentos del mundo y casi todos los parlamentos de los países más exitosos tengan alguna segunda cámara, porque esa segunda cámara tiene al menos 2 labores, y lo que se está proponiendo ahora creo que no cumple ninguna de esas 2 labores. Primera labor es que son elegidos de modo distinto y por lo tanto tienen representación territorial distinta. En Alemania, en Estados Unidos, para dar 2 ejemplos, el Senado es más directamente regional. ¿Por qué? Porque el número de representantes no es proporcional a la población. En Estados Unidos, el estado de Wyoming, con menos de 1 millón de personas, tiene el mismo número de senadores que el estado de California, que tiene, ya perdí la cuenta, 25 o 30 millones de personas. ¿Cierto? Y por lo tanto, le da un peso específico a las regiones más pequeñas. Primera paradoja. Si se avanza lo que se está avanzando, que es una especie de Senado sin dientes, como dijo alguien por ahí, que ruge pero no muerde, las regiones van a perder esa representación. Y las regiones más chicas en especial van a perder esa representación. Segundo punto, los senados sirven porque le dan otra mirada a la legislación, y esa mirada es distinta porque son elegidos por periodos más largos de tiempo. Todos los senados del mundo se distinguen de la Cámara de Diputados porque están no por 2 años o por 4 años, sino que por 6 y por 8. Y es bueno tener ambas perspectivas.
Es bueno tener un diputado que tenga que ser elegido cada 4 años. Hay países en los cuales son elegidos cada 2 años, porque ese diputado está ahí, está en la calle, está hablando con la gente y es el que trae el sentimiento popular de ayer en la calle. Eso tiene que estar en el Congreso. Pero también es bueno que haya senadores o senadoras, o como se llamen, si el título da lo mismo, que tengan la mirada de decir, mire, sabe que aquí hay un sapo que hay que tragarse, esto es súper impopular, pero bueno, hay que hacerlo, es bueno, porque para el país es bueno, y bueno, yo me puedo dar el lujo de votar que sí, porque resulta que yo no me reelijo hasta 7 años más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa combinación de dos enfoques distintos, de dos miradas distintas, es sana para la democracia. La mirada inmediata del diputado que va pasado mañana a la reelección y que está preocupado por su popularidad, y la mirada menos inmediata de la senadora que dice, bueno, me faltan 7 años, así que puedo tomar decisiones con un horizonte distinto. Si eliminamos el Senado, vamos a perder esa riqueza de perspectivas, y eso a mí me parece mal. Y finalmente, Rafael, usted preguntaba, bueno, si esto se aprueba como está, resulta que el día que entre en vigencia la Constitución y el actual Senado se va para la casa, respuesta nadie lo sabe. La respuesta es que nadie lo sabe. Lo que yo leo de algunos connotados jurisconsultos, y los abogados aquí podrán corregirme, es que la convención tiene la facultad para elegir la fecha en que la nueva Constitución entre en vigencia. Y por lo tanto podrían decidir que al día subsiguiente del plebiscito de salida, si es que la Constitución se aprueba, la nueva Constitución entra en vigencia, por lo tanto ese mismo día se van todos para la casa. Pero también podría decidir, por ejemplo, que no entre en vigencia hasta 4 años más, de modo que los senadores alcancen a los recién elegidos alcancen a estar en el cargo por lo menos 4 años, y los senadores elegidos hace 4 años alcancen a estar su periodo entero. Podrían elegirlo también. Creo que al final eso va a depender de la política, porque aquí se da una paradoja. Si usted lee, yo estuve leyendo en la tarde la prensa por internet, bueno, los senadores actuales están hechos unos quiques, ¿no es cierto? Y lo que le están diciendo al gobierno entrante, bueno, usted va a abolir el Senado, bueno, no cuente con nosotros, y todas esas leyes que quiera aprobar en su primer año, olvídese, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al final, esto va a ser una negociación política de las más políticas. Y como siempre en la política terminaremos en algo intermedio. No creo que los senadores recién elegidos estén 8 años en el cargo, pero tampoco que creo que estén 8 días, ¿no es cierto? Algún plazo intermedio. Creo que, si usted me pregunta a mí, creo que sería bastante bananero elegir un parlamento y mandarlo para la casa a los 15 días. Eso no me parece serio. Creo que lo más natural sería que la Constitución entrara en vigencia cuando se termine el periodo del gobierno entrante. Lo que además le da al Congreso todo el tiempo necesario para hacer toda la legislación que implemente todo esto. Si cada artículo de la Constitución dice, bueno, esto será como la ley dictamine, bueno, la ley alguien tiene que redactarla, alguien tiene que aprobarla, ¿no es cierto? Y eso no ocurre en 24 horas. Así es que darse algún plazo parecería sensato, pero no está siempre garantizado en la vida que la sensatez prime. Ya, he hablado demasiado, me quedo callado. Quítenme el micrófono. Todo lo contrario. Escucharlo, Andrés, podemos estar muchas horas más, porque para nosotros es un privilegio, tal como lo señaló nuestro amigo Carlos Boada. Y de pasadita le digo que yo tuve el privilegio de conocer a sus padres. ¿Ah? ¿Para qué le digo? Un orgullo nacional. Bueno, yo les agradezco. Muchas gracias, don Rafael. Muy generoso de su parte. Gracias por el comentario. Es que es así. Tuve ese privilegio. Entonces, yo les agradezco a ambos y los comprometo, junto con don Carlos, los comprometo a que, si es posible, de acuerdo a cómo se desarrollen las cosas en el país y en la convención, el aporte de ustedes es muy relevante. Fíjense que en un minuto, tal como les dije, hemos tenido más de 500 dirigentes de todo el territorio nacional, de las 16 regiones. Difícilmente se realice por parte de otras entidades un encuentro de este tipo. Es decir, está Chile, porque ellos representan a mucha gente. No solamente ellos, los 500 representan a miles y miles de personas, yo diría millones. Así que ojalá tengamos el privilegio de tenerlos en el futuro, dependiendo, como digo, de lo que esté aconteciendo en esta convención nacional. Yo comparto, Andrea, absolutamente el que sería muy dañino el no contar
con el Senado de la República. Comparto absolutamente su opinión. Yo creo que la mayoría de los chilenos la comparten, mantener este Senado, el Senado de la República. Así que un abrazo grande para ambos, de Juan Carlos, con todos ustedes. Y yo creo que hoy día hemos batido los récords. Hoy día, con la presencia de ustedes, el número de asistentes ha sido extraordinario. Así que muchas gracias. Don Carlos tiene la palabra. Carlos, Bueno, Carlos, una cuestión previa. Salto, Carlos, una cuestión previa. Es que me empecé a ver quién eran los invitados, que a todos los saludo, los que los conozco y los que no conozco, pero está Andrés Joanet, que es diputado recién electo. Yo creo que también debe estar un poquito preocupado qué va a pasar, ¿cierto? Con la Cámara y el Senado. Andrés es un gran dirigente de la Araucanía y muy buen amigo, y también muy amigo de las MIPYME. Así que quería aprovechar de saludarlo, Carlos. Perdona que te haya interrumpido. Son de la casa. Perdón, sería bueno escuchar al diputado electo, ya que tenemos el privilegio de tenerlo. Le damos un par de minutos, por favor, para que se dirija a los dirigentes de su región, que hay muchos conectados. Adelante, diputado. No, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad, por saludarlo. Saludar naturalmente a Sarco, Lucia, gran amigo, Andrés Velasco también, gran amigo de mucho tiempo. Efectivamente estamos preocupados, ¿no? Porque la Constitución es una cuestión seria, no son gustos personales. Y lo que hemos ido viendo, lo comenté yo, de hecho, por ejemplo, especie de congreso plurinacional, donde fundamentalmente habría representación de muchas minorías, ¿ya? Yo estoy aquí en la Araucanía, ¿no? Y hoy día, hoy, hay una consulta, la consulta indígena por la constituyente. Y el informe que me llega ahora, de las 20.000 personas o mapuches que tienen que votar, que tendrían que votar por la constituyente, para aprobar o rechazar lo que se está planteando en la constituyente, de 20.000 personas habilitados para votar, han votado 30. 30. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de la representación plurinacional o del tema indígena, yo quiero decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad, que las personas que están sentadas fundamentalmente en la constituyente son personas del mundo urbano, porque lo indígena se da en lo rural. Y la pregunta, efectivamente, como se ha hecho aquí, yo me pregunto cómo se va a financiar Cholchol, que tiene un 80% de población, 85% de población indígena, que es una de las comunas más pobres del país. ¿Cómo se va a financiar Galvarino, que es sino también una de las comunas más pobres? ¿Cómo se va a financiar Curarrehue? ¿Cómo se va a financiar Carahue? Si en el fondo estamos diseñando este sistema de regionalización con una irresponsabilidad y con una falta de conocimiento de lo real, sobre todo con problemas tan graves. El domingo acaban de matar a dos muchachos, uno de 23 y otro de 30 años, en Carahue, dos jóvenes que hacían de guardia de seguridad. Han muerto más de 20 personas ya en la Araucanía este tiempo, y esos temas parece que no importan, ¿no? Entonces, estamos discutiendo, yo creo, la Constitución desde una perspectiva de mucho sesgo, de mucha ideologización, de mucha ignorancia, de mucha demagogia, se los digo, de muchas frases, mucha construcción, pero que además es falsa. Porque cuando yo converso, yo permanentemente estuve ayer con Luis Huincache, el presidente del Consejo de Lonco de la Araucanía, presidente del Consejo de los Loncos, representa fundamentalmente a una agrupación donde están los loncos agrupados. A Luis Huincache nadie le ha preguntado nada, un hombre mayor, sabio. Y entonces hablan de plurinacionalismo y hablan de justicia, de justicia intercultural. Yo quiero decir que el año pasado hubo 17 mujeres indígenas que no pudieron recurrir a la justicia por el convenio 169 de la OIT, que no les permitió demandar a su marido por violencia intrafamiliar. Porque la violencia intrafamiliar que se da en lo urbano, uno la escucha cuando le están pegando a la mujer o lo están haciendo el vecino, puede escuchar y llamar a los carabineros. En el campo eso no ocurre. Esas no son discusiones. Y entonces el día de mañana, cuando una mujer requiera la justicia, van a decir, no, las tradiciones constitucionales dicen otra cosa. Entonces,
A mí me parece que el debate que se está dando es un debate que no está vinculado a la realidad, que sobre todo en el tema plurinacional, del que yo he trabajado y he estudiado bastante, y por tanto estoy preocupado porque me parece que Chile, que es un país que ha logrado objetivamente, esto es real y empírico, un liderazgo en América Latina. El año 1990 Chile era el número 6 en América Latina. Venezuela era por lejos el país más rico, más desarrollado en América Latina, Argentina el segundo. Hoy día Venezuela tiene un 92% de pobreza, Argentina un 48% y Chile un 10%. Y por tanto, yo personalmente no quiero, y por eso hemos estado trabajando, que nuestro país retroceda. Lo que queremos es aprobar esta constitución, pero esto no es un cheque en blanco para el mundo, para los constituyentes, que fueron electos en un contexto, en un momento, y votó un 54% de la población. En el plebiscito de salida va a votar el 100% de la población. Muchas gracias nuevamente y excúsenme la vehemencia, porque lamentablemente uno está preocupado, porque la realidad real, como decía Max Weber, la realpolitik, ¿no? Está aquí justamente en los lugares donde nos pasan cosas, pero otros dicen que nos pasan otras cosas. Muchas gracias, don Rafael, un gusto saludarlo. Diputado, muchas gracias y le cuento, nos gustaría mucho que usted pueda, aquí están los dirigentes, yo les doy el recado a ellos, que se juntaran con usted en una reunión regional de la Araucanía, con su capacidad, con su conocimiento. Yo creo que lo dejo comprometido de inmediato y a ellos también, para que se contacte María Inés Zamora con usted. No podemos darle la palabra hoy día a los dirigentes porque ya está terminando este seminario. Pero usted, por favor, diputado, es muy importante que tengan una reunión en su región con usted. Perfecto. Así que, don Carlos, y muchas gracias, diputado, por estar con nosotros y entregarnos su valiosa opinión. Don Carlos Boada cierra el seminario. Muchas gracias. Ahora sí, gracias a todos por haber participado. Especiales gracias para Sarko, especiales gracias para Andrés. Esperamos contar nuevamente con ustedes. Y la próxima semana nos encontramos nuevamente miércoles 3:30 de la tarde. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias, Sarko. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego, don Rafael. Chao, Carlos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Un gusto. Chao, Andrés. Chao, chao. Chao, Sarko. Chao, don Rafael. Chao, Carlos. Abrazo. Chao.